Le tenemos una pregunta a usted, no es la de Twitter, es otra. ¿Tiene una idea de cuánto dinero dejó de percibir el gobierno en los últimos años por concepto de donaciones altruistas? Escuche, de 2014 a 2019, más de 88,000 millones de pesos no ingresaron a las arcas del gobierno. ¿Debido a qué? A las deducciones que bajo la figura de filantropía hacen en su mayoría personas morales, es decir, empresas y sobre todo grandes empresas. De acuerdo con las declaraciones del 2019, del total de deducciones por donativos, el 88.7% provienen de empresas, mientras que un porcentaje menor, un 11.3%, es de personas físicas. Y bueno, pues en la ley de ingresos presentada el año pasado, el gobierno federal alertó a los diputados sobre prácticas irregulares en algunas donatarias que derivan en la evasión o elusión fiscal en el año 2019, y es que de 200,000 millones de pesos que recibieron organizaciones en ese año, 2/3 de ese monto fueron por actividades que no tienen relación con su objeto social. Así está la cosa, con una posible simulación de altruismo, tiene, fines de evasión fiscal. Y para conversar sobre este tema, saludamos con mucho gusto al economista Óscar Rojas. Óscar, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan, Azul. Buenas noches. Bueno, pues de entrada, la preocupación que muestran las autoridades hacendarias, le hacen ahí un llamado al legislativo por estas simulaciones que podrían derivar o que pueden derivar en defraudaciones fiscales a través de donativos altruistas, y partiendo de que cuando un donativo no tiene un fin altruista, sino un fin empresarial o personal, pues no estamos hablando de buena ondita por parte de las empresas. Pero a ver, ¿cuál es la preocupación principal de la autoridad aquí, en este asunto? ¿Qué está pasando? Es correcto. Bueno, pues digamos que el asunto aquí de fondo es que el Estado permite a estas donatarias que participen, que ayuden en las actividades sociales, ¿no? Entonces se le permite que pueda recibir recursos para que puedan ser dedicados a asistencia social, asistencia económica y en general, pues que puedan apoyar todas estas actividades del Estado, ¿no? Es decir, son recursos etiquetados que tienen el objetivo de apoyar el desarrollo social, ¿no? Bueno, sí, o sea, en principio no está mal, eso no está mal, porque además hay que decir que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que están dedicadas a estos propósitos y que viven justamente de este tipo de donaciones, si no, no podrían sobrevivir. Pero, ¿qué pasa en el medio, digamos? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales esto se puede convertir ya más bien en un espacio para la defraudación? Exacto. Bueno, pues primero tenemos un dato fuerte, ¿no? Que es el que ahorita mencionaba Juan al entrar, que tiene que ver con que de estos recursos, 2 pesos de 3, 2/3 partes, están al margen de toda regulación y control. De hecho, están incluso hasta etiquetados como que no están dirigidos al objeto social, que ese es el fundamento de todo este asunto, ¿no? Entonces, la pregunta es que hasta el momento ya se ha estado violando la ley de impuestos sobre la renta, porque ahí se marca que este rubro no puede superar el 10%, es decir, no pudieran tener más del 10% de recursos no dedicados al objeto social, y ahorita estamos viendo que se dispara hasta el 66%, ¿no? Entonces, una de las estrategias es que, bueno, para empezar, no hay mecanismos de transparencia, no hay mecanismos de control. Si de repente el patrimonio social que era dedicado a una donataria, como se le conoce técnicamente, y de repente cambia de rubro, se lleva el patrimonio social y lo puede dedicar a otra cosa ya con fines de lucro incluso, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es que existía todos estos huecos, todas estas posibilidades de que partiendo de supuestamente estos objetivos que son encomiables, por supuesto, pero que se transformaban a través de toda esta ingeniería fiscal en buscar los recovecos, que ese es el sentido, el concepto de la elusión fiscal, para que pudieran no entrar dentro de los mecanismos de control, ¿no? Es decir, la ciudadanía no está segura, pues, ¿no?, de que lo que dona se pueda convertir en el uso de este genuino objetivo de apoyar
a los objetos sociales del Estado, ¿no? Oye, Oscar, nos estás diciendo entonces que las donatarias autorizadas están exentas de transparencia no solo en la donación que reciben, sino en cómo lo aplican, cómo aplican ese dinero. Pues es que hasta ahora sí pareciera, ¿no? Es decir, ya con estos datos que se presentan, que abren esta discusión, pareciera que no hubiese ningún tipo de control. ¿Pero qué dice la ley? La ley te escucho. Exactamente, y que bueno, ahora con este apretón de tuercas en el PEP 2021, pues de lo que se trata es de que ya existan estos mecanismos que impidan esta impunidad, ¿no? Entonces, ahora ya lo que se está manejando es que, por ejemplo, si una de estas donatarias llega a superar el 50% de recursos que no están dedicadas al objeto para lo cual han sido recibidas, pierde el registro y tiene que de inmediato pasársela a otra organización, a otra donataria con los mismos objetivos asistenciales, ¿no? Entonces ya hay un primer momento para evitar esto de la impunidad, es decir, que si se viola la ley, que haya estas posibilidades de que eventualmente esos recursos que estaban etiquetados con objetivos sociales lleguen por una vía u otra a sus objetivos. Y que si alguien infringe estos límites, pues entonces que pierda el registro. Ok, a ver, entonces lo que nos estás diciendo aquí es que el gran problema se ubica entre las que reciben las donaciones y la falta de transparencia que hay ahí en ese momento cuando lo reciben, para qué lo usan, etcétera. Pero ¿qué hay de las grandes empresas que realizan grandes donaciones justamente como una forma de deducir impuestos? ¿Ahí no tenemos ningún problema? No, bueno, claro, también, ¿no? Porque así como hemos observado, pues se puede utilizar todo este entramado para ir haciendo una descarga fiscal, ¿no? El dato es que entre el 2014 y el 2019, por ejemplo, la carga tributaria de las empresas se redujo en 70,245 millones de pesos, ¿no? Ahora hay un tope del 7% de las utilidades para que, digamos, que no se vuelva ahí un mecanismo de estar simplemente haciendo la evasión fiscal, ¿no? Entonces ya se empieza a generar topes. Me parece que es muy importante, es un poquito como este asunto de lo que se vivió hace tiempo con los fideicomisos. También eran estas bolsas oscuras que no tenían regulación, y que si ya hacemos ahí el análisis transversal bajo esta perspectiva de la austeridad republicana, que es toda esta estructura de reasignación del gasto para que pueda dedicarse efectivamente al desarrollo social, lo más importante es meter ese control, meter esos topes para que no se pueda recrear todos estos mecanismos de elusión y de evasión fiscal, ¿no? A ver, Oscar, dime si estoy entendiendo, igual y me equivoco, pero entonces a través de este mecanismo, grandes empresas hacen donaciones a donatarias autorizadas que no pueden exceder el 7% de su utilidad. Este dinero no lo pagan Hacienda, lo deducen, lo recibe la organización a la que se destine, y al no existir la transparencia en a dónde va el dinero, entonces lo podría regresar a la empresa por abajo del agua y quedarse con una comisión. ¿Esto sucede? ¿Está sucediendo? Claro, pues es este asunto, ¿no? De ir ocultando, de ir desarrollando estos procesos que, pues, en el momento en el cual no hay mecanismos de transparencia, pues no sabemos, ¿no? Si existe toda esta ingeniería fiscal supuestamente a la luz, pues ya imagínate todo lo que puede ocurrir también tras bambalinas, ¿no? De todas estas cuestiones contables, ¿no? Pero entonces, Oscar, lo que dices es, en toda esta cadenita que acaba de describir Juan, ya existe, digamos, en la primera parte, un tope o un marco regulatorio que nos permitiría tener un mejor escenario de control. Lo que todavía tendría que perfeccionarse es qué pasa con el asunto de los controles en la transparencia de cómo las donatarias usan estas donaciones. Eso sería perfectible todavía. Exactamente, pues yo creo que ahorita primero, pues el problema está detectado. Ahora hay que avanzar en toda este análisis, y obviamente que esto va a dar los criterios suficientes para que las autoridades correspondientes puedan empezar
a desarrollar la fiscalización pertinente, ¿no?, de todos estos recursos. Y sobre todo a mí me parece interesante aquí que se ponga sobre la mesa estos temas, ¿no? Es decir, que se democratice el sentido de que pues la política fiscal en última instancia no nada más son estos grandes rubros, sino que pues podemos hablar de responsabilidad social en general. ¿A qué me refiero? Es que, bueno, cuando vemos el presupuesto, este gran pastel que se reparte año con año, que más o menos está en los 6.2 billones, de por sí ya hay que descontarle 1.6 billones de los que no son programables. 4.6 de ellos van a ser lo que se va a dedicar al desarrollo social, económico y gobierno, y hay un esfuerzo porque todos los recursos, todos los mecanismos de la política fiscal funcionen de forma eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, esta ha sido una gotera terrible, ¿no? Donde se nos ha estado llevando muchos recursos simplemente con fines de ir elevando las ganancias de las empresas. En el fondo este es el problema, ¿no? Que pues está muy bien que las empresas tengan sus ganancias. De las empresas y de algunas ONGs. Sí, que se beneficien a través de donaciones. Exacto. No, pero andan haciendo caravanas con sombrero ajeno y ya de paso defraudando al fisco. Pues Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.